vamos a hablar sobre qué pasa actualmente en nuestro planeta. Vamos a hablar sobre la guerra de Irán. Y aquí vamos a analizar si esa guerra es justa y se debe hacer, o si no es justa y ya salió de todas las proporciones aceptables. Esto es una guerra que nos compete a todos, porque aunque no estemos físicamente en Irán, en medio del conflicto, ya los precios de todos los combustibles a nivel global comenzaron a subir. Y si suben los precios de los combustibles, aumenta todo, ya que el combustible se usa no solamente para tu auto, se usa para aviones, para barcos, para producir energía. Técnicamente encareces toda la energía a nivel global y encareces la transportación de todo, que por consecuente lo veremos reflejado cada vez que vayamos a comprar cosas. El precio de todo comenzó a subir. Comenzó una nueva inflación causada por la guerra de Irán. Y aquí tenemos que analizar, ¿realmente estamos sufriendo esta debacle económica por algo que vale la pena? ¿O realmente no vale la pena esta guerra y estamos sufriendo sin necesidad? Eso es lo que vamos a analizar. También vamos a ver qué opina la Iglesia Católica al respecto. Porque el Papa hizo unas declaraciones. El Papa León hizo unas declaraciones que, aunque no mencionó el conflicto de Irán textualmente, tú y yo sabemos que lo dijo por eso. Así que de todo eso vamos a estar hablando en este video. Pero antes te extiendo una invitación para que te suscribas a este canal, le des un like a este video para que poco a poco hagamos crecer esta majestuosa comunidad, el imperio de la historia. He aquí, soy Giancarlo Rosa y ahora hablaremos sobre el conflicto de Irán. Bien, pues como todos sabemos, el pasado 28 de febrero de 2026, Israel y Estados Unidos atacaron lo que es el país de Irán. Supuestamente porque ya Irán tenía desarrollado su armamento nuclear y se esperaba un ataque inminente a Occidente. Véase que podía ser a Israel o a otro país occidente. Tal vez Europa o tal vez el mismo Estados Unidos en América. Pero eso comenzó. Se dio muerte al ayatolá y la guerra se ha prolongado por más de un mes. Véase que hoy estamos a 6 de abril y la guerra continúa. Lo que en un principio se dijo que iba a ser una guerra de solamente 2 a 3 semanas, ya va más de un mes. Y no vemos la luz al final del túnel. Esta guerra va a seguir. Y las guerras rara vez cumplen con una expectativa de tiempo. Véase que cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, se esperaba que durase algunas semanas y fin de la historia. Sin embargo, sigue hasta hoy día, 4 años más tarde. Así que decir que la guerra de Irán solamente iba a durar de 2 a 3 semanas son expectativas realmente muy difíciles de cumplir y vemos que efectivamente no se están cumpliendo. Cuando Estados Unidos junto con Israel ataca a Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que iba a ser algo de solamente algunas semanas y ya, que no había de qué preocuparse, que el petróleo no tenía por qué aumentar de precio, que todo iba a estar tranquilo. Pero eso no fue así. Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pecaron de subestimar a Irán. Ahora, ¿qué ha dicho la iglesia sobre el conflicto de Irán? Que, como dije, no menciona la palabra Irán, pero tú y yo sabemos, evidentemente sabemos que lo dijo por eso. Veamos, la semana pasada, específicamente en el Domingo de Ramos, el Papa León XIV, sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dijo:
Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra. Nadie puede usarlo para justificarla. Fuertes declaraciones. El mismo Papa está diciendo, mira, Dios no va a escuchar las oraciones que tengan que ver con la guerra. No. Y si tú usas el nombre de Dios para justificar guerras, eso está muy mal. Porque Dios no es un amuleto que tú puedes sacar a pasear cada vez que quieras ir a un conflicto. Dios no es un amuleto que usas como protección ante un conflicto. Mucho menos si es un conflicto que no está justificado. Y aquí quiero hacer una aclaración. Si existe, sí, damas y caballeros, si existe la guerra justa. El Vaticano reconoce que sí existe la guerra justa. Y lo que vamos a analizar en este video es, ¿la guerra de Irán es justa? ¿Vale la pena? ¿Nos están subiendo el precio del petróleo y por consecuente de toda nuestra economía por algo que vale la pena? ¿O realmente estamos sufriendo por una insensatez que no vale la pena porque no es una guerra justa? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, ¿a qué se refiere el Papa con que Dios no escucha a las personas que hacen la guerra? Y que usan el nombre de Dios para justificar la guerra. Y esto es algo que lamentablemente pasa y no debería pasar. Primero, aquí no venimos a atacar solamente a Estados Unidos, ni tampoco venimos a atacar solamente a Irán. En este conflicto hay dos culpables: Estados Unidos e Irán. Claro, Israel, pero Israel y Estados Unidos los contaremos como el mismo bloque. Así que hay dos culpables: Estados Unidos e Irán. Aquí no vengo a decir, ay, que Irán son los inocentes de la película, son unos pobres angelitos. En esta vida hay que ser realista. Y los políticos de hoy día pecan de que no son realistas. Sí, los políticos pecan de que no son realistas. Porque si tú le preguntas a un político de la izquierda, de la nueva izquierda moderna, ¿qué opina del conflicto? Lo que te va a decir es, ay, que Irán, pobre Irán, oprimido Irán. No le hagan eso a Irán. Irán nunca le ha hecho nada a nadie. Cuando eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Y tenemos los políticos de la nueva derecha que están diciendo que Trump es un escogido de Dios. Y que Dios escogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liberar al pueblo de Irán. Aquí nadie está viendo esto con objetividad. Uno dice que Irán ha sido un angelito. La extrema izquierda dice que Irán ha sido un angelito. Y la extrema derecha dice que Trump es un angelito. Los dos están radicalizados y ninguno está viendo esto con objetividad. Y aquí debo decir que ninguno de los dos es un angelito. Y los dos son culpables en todo este conflicto. Importante que sepamos eso. Mira lo que dice el Papa. Mira lo que dice el Papa. Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra. Comencemos con Irán. Sí, aquí le vamos a tirar a los dos. A Irán y a Estados Unidos. Y vamos a comenzar con Irán. ¿Qué hace Irán? Justificar guerra. ¿Por qué? Por religión. Ellos son musulmanes. Y ellos usan a Dios. En su caso le llaman Alá. Pues ellos usan a Dios para justificar guerras. ¿A que Irán no le tiró un misil a Estados Unidos? Todavía no. Pero Irán sí está financiando, damas y caballeros, Irán sí está financiando grupos terroristas en múltiples países. ¿Cómo cuáles? Tenemos como Hezbollah, tenemos como los hutíes
y también Hamas. Son grupos terroristas que matan cristianos, que no creen en la democracia, que oprimen a las mujeres. E Irán financia esos grupos para desestabilizar zonas de Medio Oriente. ¿Por qué? Por razones religiosas. Ya que Irán cree que los que no creen en su religión son unos infieles y que merecen el infierno y la muerte. Por consecuente, pues se vale destruirlos. Es lo que piensa el liderato de Irán por razones religiosas. Así que Irán utiliza el nombre de Dios para financiar grupos terroristas, oprimir mujeres, para matar cristianos y cualquier persona que no sea de su religión, porque también matan ateos, para matar también a homosexuales, para matar periodistas y para crear dictaduras opresoras. Para eso Irán utiliza el nombre de Dios. Estados Unidos utiliza el nombre de Dios para ir a una guerra. Y ahora vamos con Estados Unidos. Utiliza el nombre de Dios para ir a una guerra que la mayoría de estadounidenses no quiere ir. La mayoría de personas de Estados Unidos no quieren ir a la guerra con Irán. Está afectando económicamente mucho a la nación. Y no solo a la nación de Estados Unidos. Está afectando mucho al planeta entero económicamente. Nadie quiere ese conflicto. La iglesia siempre ha abogado porque existan vías de diálogo, vías de entendimiento y que la guerra sea literalmente la última opción. Sin embargo, Estados Unidos se levantó de la mesa de negociaciones con Irán, presionado en gran medida por Israel, y dejó de negociar con Irán. Y unos días después comenzó el ataque a Irán. Estados Unidos no buscó la vía diplomática. El presidente Trump dice que sí. Pero Irán estaba dispuesto a negociar. Pero Estados Unidos no quería negociar. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán fueron falsas. Estados Unidos no tenía la intención de realmente negociar con Irán. Y eso es fraude. Y eso es inmoral. Y la iglesia condena eso. La guerra es el último recurso. Primero hay que buscar las vías diplomáticas. Si tú comienzas vías diplomáticas con la intención de nunca concretarlas, eres un fraude. Y eso ha hecho Estados Unidos. También, cuando el liderato de Estados Unidos ve que la mayoría de la población no aprueba que vayan a la guerra con Irán, porque realmente Irán no le ha hecho nada a Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el presidente Trump? ¿Qué ha hecho? Se ha rodeado de líderes cristianos estadounidenses y ha subido fotografías donde están orando por él para que lo bendiga y lo dirija en la guerra contra Irán. Están literalmente utilizando el nombre de Dios como propaganda y justificación. Están sacando el nombre de Dios como un amuleto para la guerra, como el amuleto de buena suerte. Y eso es hasta inclusive pecado porque estás usando el nombre de Dios en vano. Sí. Entonces, tenemos que Irán son unos radicales religiosos que usan el nombre de Dios para financiar grupos terroristas y eso nadie lo puede negar. Y el izquierdista que diga que eso es falso, pues está mal. Y tenemos
a Estados Unidos usando propaganda religiosa para justificar llevar a su país entero a una guerra contra un país que queda al otro lado del mundo, con las alegaciones de que Irán tenía armamento nuclear. Pero no es necesario ir a una guerra total y abierta contra Irán. No lo es. Y aquí vamos a explicar por qué no lo es. El año pasado, 2025, fueron las guerras de los 12 días. En junio 2025 fueron las guerras de los 12 días. Cuando hubo este conflicto entre Israel e Irán, que todos sabemos que terminó con la operación del martillo de medianoche de Estados Unidos, cuando Estados Unidos manda los B-2 Spirit a Medio Oriente a destruir los laboratorios nucleares de Irán. En ese momento no fue necesario ir a una guerra abierta contra Irán. No fue necesario desestabilizar toda la economía global. Simplemente, si la amenaza era el arsenal nuclear de Irán, pues solamente lo que había que hacer era disparar al arsenal nuclear de Irán y fin de la historia. ¿Cuál es la amenaza? Las bombas nucleares. Pues le disparas a las bombas nucleares. No hay necesidad de todo este conflicto que existe hoy día. No hay necesidad de una guerra abierta cuyos propósitos nadie sabe cuáles son, porque cambian cada día. Si tú no me puedes escribir en una sola oración, ¿para qué tú vas a hacer un conflicto? No mereces hacer el conflicto. Tú tienes que explicar un conflicto en una sola oración. Si no, pues no lo hagas. Porque si no lo puedes explicar en una sola oración, estás buscando razones rebuscadas. Estás estirando los argumentos a ver cómo suenan lindos para justificar ir a una guerra. Pero si eres capaz de explicarlo en una oración, dale, te entiendo. Estás muy claro qué quieres conseguir. Pero cuando no eres capaz de explicarlo en una sola oración, ya ahí se pierde la legitimidad, porque ni tú mismo sabes exactamente qué quieres y estás tergiversando toda la información para sonar lindo que vayamos a una guerra. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, pues como dije anteriormente, sí existe lo que es la guerra justa. Y aquí vamos a explicar qué es la guerra justa. Vamos a ver qué enseña la iglesia de la guerra justa. Y vamos a ver si la guerra de Irán cumple con los requisitos de una guerra justa. Aquí lo vamos a analizar. Entonces, veamos esto. Una guerra justa. Bueno, justa porque se entiende que no hay opción. Pero justa, pues no es. Una guerra nunca va a ser justa. Una guerra siempre se debe evitar. El Vaticano siempre ha dicho como política pública que se tienen que evitar las guerras. Ninguna guerra es conveniente para la humanidad. Las guerras detienen nuestro desarrollo como civilización. La guerra destruye. La guerra causa gasto económico innecesario. Acaba con vidas innecesariamente. Y es un atraso a la modernización de los países. Pero, si no queda de otra, y la única opción que queda es hacer la guerra, pues sería una guerra justa. Pero ahora vamos a ver si la guerra de Irán es una guerra justa o es una malísima decisión. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Ok, ¿qué la iglesia define como guerra justa? Primero, tiene que haber, primero que todo, una causa justa. Para que haya una guerra justa, tiene que haber una causa justa. ¿Qué es una causa justa? Debe existir un daño real, un daño grave, un daño comprobable. Por ejemplo,
defender tu propio país de una invasión. En la guerra de Ucrania, Rusia obviamente no está haciendo una guerra justa porque Rusia está entrando a Ucrania, que es otro país. Sin embargo, los ucranianos sí están haciendo una guerra justa. ¿Por qué? Porque son los invadidos. Y si otro país te invade, pues eso es una razón válida para defenderte e ir a la guerra. Los ucranianos están yendo a la guerra contra Rusia y esa causa es justa. Esa causa de los ucranianos contra los rusos sí es una causa justa. Así que lo primero para una guerra justa es que exista primero una razón justa. ¿Existe una razón justa para atacar a Irán de la manera que se está haciendo? Esa es la pregunta. Porque aquí rápido podemos decir, y como dijimos aquí mismo, en este mismo video, es que Irán financia grupos terroristas. ¿Ves? Ellos son malos. Sí, obvio, eso está muy mal. Yo nunca apoyaré eso. Y estoy muy en contra de la izquierda que dice que Irán es bueno cuando no lo es. Irán asesina hasta su propia gente. En Irán, a la gente que se manifiesta contra el gobierno, les acaban la vida. ¿En qué mundo Irán es un país justo? En ningún mundo razonable Irán es un país justo. Sin embargo, la izquierda se centra en defender a Irán. No sé por qué. Ellos sabrán. Entonces, pues todos sabemos que Irán apoya al terrorismo. Irán mata a su propio ciudadano. Irán oprime a personas. Irán ha hecho amenazas de destruir otros países. Pero la pregunta es, ¿Irán tenía la intención real, inminente y la capacidad inminente de destruir otro país? No, porque se habla de destruir el programa nuclear de Irán. Eso lo puedes hacer con un misil y ya. El año pasado, 2025, eso fue lo que pasó. En el 2025, con la operación Martillo de Medianoche, la guerra de los 12 días, se destruyeron los laboratorios de enriquecimiento de uranio de Irán en una sola noche. Si esa era la amenaza, la acababas en horas, con muertes mínimas. Sin embargo, estamos adentrándonos a una guerra abierta contra Irán. ¿Con qué objetivo exacto? Nadie sabe. Porque dicen, que es por las bombas nucleares. Pero no, tú no necesitas una guerra abierta, una guerra frontal contra Irán para destruir sus laboratorios nucleares. Y no estoy hablando de suposiciones. Es lo que pasó el año pasado. Tan reciente como el año pasado ocurrió así. No hizo falta invadir a Irán. No hizo falta tantas muertes de civiles. No hizo falta crear un desmadre a nivel global el año pasado. Así que la excusa de que Irán es por las bombas nucleares es falsa. Esto es una guerra desproporcional a la amenaza que se decía que estaba ocurriendo. Así que la guerra de Irán no tiene una causa justa. Está fuera de proporción la amenaza con las acciones que se están tomando. Y tenemos que tener esto muy claro, damas y caballeros. Ok. Otra razón que enseña la iglesia para la guerra justa es que sea el último recurso. Es decir, primero se debe intentar diálogo, sanciones, acuerdos, etc. Si nada funciona, pues se contemplan otras vías.
Y como ya mencioné en este video, Estados Unidos no estaba negociando de buena fe con Irán. No. Porque Estados Unidos escuchó a la gente equivocada. Y se paró de la mesa de negociaciones. Y acto seguido atacó a Irán. Es decir, no había una voluntad real de negociar con Irán. Por consecuente, la guerra no fue el último recurso. No lo fue. No lo fue. Habían cosas que se podían hacer y que simplemente no las hicieron. Así que ya vemos dos razones de por qué la guerra de Irán no es una guerra justa. Ok. Tercero, posibilidad de éxito. Es decir, que si tú tienes un éxito de ganar la guerra, pues hazla. Pero si es una guerra suicida y puedes salvar vidas no yendo a la guerra porque evidentemente vas a perder, pues no la hagas. Aquí pues realmente, para ser honesto, pues Estados Unidos sí tiene posibilidad de éxito. Así que el punto 3, digamos parcialmente, lo cumple parcialmente. Porque Estados Unidos realmente sí tiene posibilidad de éxito. No está entrando a una guerra suicida. Así que parcialmente tiene posibilidad de éxito. Pero los puntos anteriores no los cumple. Por consecuente, aunque pueda ganar, ya la guerra no es justa. Aunque Estados Unidos pueda ganar, ya la guerra no es justa. ¿Y de qué es esto de posibilidad de éxito? Que por ejemplo, si te invaden y tú puedes salvar vida rindiéndote y negociando, versus enfrentar al enemigo sabiendo que te vas a morir, sabiendo que vas a llevar a mucha gente a morir y que vas a crear una guerra suicida, pues eso es inmoral. Porque tú sabes muy bien que hagas lo que hagas, no vas a ganar. Por consecuente, la guerra no es justa. Estás matando gente, estás matando a tus propios soldados en una guerra que no vas a poder ganar. Esa guerra no es justa. Porque no tiene la más mínima posibilidad de éxito. Y estás haciendo que gente muera sin necesidad. Porque mueran o no, no va a cambiar nada. La vida es así. La vida a veces es cruel. La vida a veces es dura. Pero a veces tenemos que aceptar nuestros límites. Y eso se llama ser realista. Pero, Estados Unidos por su parte sí tiene posibilidad de éxito. Pero al no cumplir los puntos anteriores de causa justa y la guerra como último recurso, ya la guerra no es moral, ya la guerra no es justa. Es una guerra inmoral, una guerra muy injusta. Entonces, vamos al punto número 4 de los requisitos para la guerra justa, que es proporcionalidad. Es decir, la proporción de la amenaza de Irán es equivalente a la proporción de lo que ha hecho Estados Unidos en Irán. La respuesta es no. La respuesta es no. Irán era una amenaza hipotética. Irán no había levantado un brazo contra Estados Unidos. Irán no había lanzado un misil contra Estados Unidos. ¿Por qué Irán era una amenaza? Porque se decía, tiene bombas nucleares. Y ya vimos que para resolver lo de las bombas nucleares no había que hacer una guerra abierta. Así que si la amenaza de Irán era teórica, porque no es que había atacado, era una amenaza teórica, pues tú no puedes hacer una guerra abierta. Porque estás sacando de proporción la amenaza versus lo que está ocurriendo ahora. En Irán han muerto ciudadanos civiles, por supuesto. Inclusive en los ataques han atacado escuelas también. Sí.
Han muerto gente civil, tanto de personas de Irán como soldados de Estados Unidos. También han muerto. Y de forma innecesaria, por hacer un ataque de proporciones no justificables, porque Irán era una amenaza teórica. Y Estados Unidos, junto a Israel, responde con una guerra abierta, cuyos objetivos nadie sabe cuáles son. Eso no es igual de proporción, eso no es igual proporción. Por consecuente, la guerra no es justa. No es proporcional la amenaza que representaba Irán versus lo que se está haciendo ahora mismo. Y véase que por hacer eso está afectando a todo el mundo. Véase que muchas empresas pueden irse a quiebra por la inflación que está ocurriendo, por el alza de la transportación, gracias al alza del combustible. Estás haciendo sufrir a la clase pobre y media de cientos de países a nivel global. ¿Todo eso es proporcional a la amenaza de Irán? Es la pregunta. Así que el daño no puede ser peor que lo que quieres neutralizar. El año pasado, y vuelvo y repito, el año pasado, Estados Unidos atacó a Irán en la guerra de los 12 días. No pasó todo esto. Se neutralizó el armamento nuclear de Irán y cada quien para su casa. ¿Por qué este año sí pasó este desmadre? ¿Por qué este año tenemos una guerra abierta que está afectando literalmente a todo el planeta? ¿Por qué? Ya esto se ha salido de proporciones. Así que no es una guerra justa. No es una guerra justa porque la amenaza y la reacción de Estados Unidos no son equivalentes a proporciones. No lo son. Entonces, veamos acá. Uso limitado de la fuerza. El número 5. Uso limitado de la fuerza. Es decir, usa la fuerza que sea necesario. No te zafes, no te cruces 3 pueblos. Usa la fuerza que sea necesaria solamente. Y, por ejemplo, aquí dice que está prohibido atacar civiles, está prohibido el genocidio, está prohibido la destrucción indiscriminada. Y véase que Estados Unidos ahora mismo está amenazando con atacar el sistema eléctrico de Irán. No que era el armamento nuclear el problema. ¿Por qué tú quieres dejar sin energía eléctrica un país entero como Irán? Eso no es proporcional. Eso no es un ataque limitado. Estás llevando al sufrimiento a mucha gente que no tiene nada que ver en esto. Si querías atacar las instalaciones nucleares de Irán, eso lo hacías en un par de horas y cada quien para su casa, fin de la historia. Pero aquí estás atacando infraestructura civil, como la red eléctrica de un país entero. Sin mencionar que efectivamente han muerto civiles en los bombardeos. Y alguien tiró un misil en una escuela. Alguien tiró un misil en una escuela. ¿Quién fue? ¿Estados Unidos o Israel? No sé. Pero alguien tiró un misil ahí. Donde murieron estudiantes menores de edad. Y todo eso está mal. Eso no es un ataque limitado. No es necesario destruir la red eléctrica de Irán para detener el programa nuclear de Irán. Por consecuente, tampoco cumple con el punto de uso limitado de la fuerza. No lo cumple. Y si no lo cumple, mucho menos es una guerra justa. Esto es increíble. Y vamos al punto número 6, donde quien inicie la guerra tiene que ser una autoridad legítima.
En este caso, pues fue el gobierno de Israel, gobierno legítimo de Israel, y fue el presidente legítimo de los Estados Unidos de América. Por consecuente, el punto 6 pues sí lo cumple. O sea, son gobiernos legítimos los que comenzaron el ataque, así que sí, efectivamente sí. El punto número 6 sí lo cumple. Sí, fueron gobiernos legítimos los que hicieron eso. Así que sí. Así que de 6 puntos que discutimos, porque eran estos 6, 2 se cumplen y 4 no se cumplen. Por consecuente, la guerra de Irán no es una guerra ética, no es una guerra justa. Y vamos a repasar los 6 puntos que discutimos para que sea una guerra justa o no. Primero, causa justa. ¿Había causa justa para atacar a Irán de esta manera? Pues no la había. 2. La guerra como último recurso. ¿Habían recursos adicionales además de hacer una guerra? Sí lo habían. También fallaron en eso. 3. Posibilidad de éxitos. Sí, Estados Unidos evidentemente es superior militarmente a Irán. Así que, pues sí, ese sí lo cumple. Y ese es uno de los 2 que cumple. 4. Proporcionalidad. Lo que se está haciendo es proporcional a la amenaza real. No. Por consecuente, ese no lo cumple. 5. Uso limitado de la fuerza. No creo que destruir el sistema eléctrico de un país entero sea un uso limitado de la fuerza. Cuando estás haciendo sufrir a civiles, estás haciendo sufrir a instituciones que necesitan esa energía eléctrica, como los hospitales. Usted imagínese que usted necesita una operación de corazón abierto y tiran una bomba a la planta de energía eléctrica que da energía a tu hospital local. ¡Te puedes morir! Civiles están sufriendo por eso. Y 6. Legitimidad. Autoridad legítima. Pues sí, es la otra que cumplen porque el gobierno de Israel es legítimo y el gobierno de Estados Unidos también es legítimo. Así que la guerra de Irán, en mi opinión, no se debe hacer. Y los 2 bandos están ocupando el nombre de Dios en vano para esta guerra. Los iraníes utilizando el nombre de Alá para financiar grupos terroristas en nombre de sus creencias religiosas. Y Estados Unidos usando líderes religiosos para legitimar las decisiones del presidente Donald Trump al atacar abiertamente a Irán sin necesidad urgente de hacerlo. Así que la guerra de Irán no es justa, no es ética y no debería estar ocurriendo. Si la amenaza era el arsenal nuclear, que yo estoy a favor, que eso es una amenaza, yo pienso que cognitivamente Irán no está preparado para tener bombas nucleares, porque tener bombas nucleares, tener esa tecnología tan destructiva, requiere de una responsabilidad. Requieres de madurez. Si tú eres un país que financia grupos terroristas, no tienes que tener bombas nucleares. No tienes el derecho a tener una bomba nuclear. Porque no estás preparado. Con gran tecnología también viene responsabilidad. Porque si no nos vamos a autodestruir como especie humana. Así que Irán no debe tener bombas nucleares. En eso yo estoy muy de acuerdo con Estados Unidos. Pues se ataca eso y ya. No hacer una guerra abierta. ¿Qué quiere Estados Unidos con Irán? ¿Qué quiere Estados Unidos con Irán? Porque dice que son bombas nucleares. Ok. ¿Y qué es todo esto que está pasando? ¿Qué quieren? ¿Cambiar el régimen? ¿Convertir a Irán en territorio de Estados Unidos? Es que nadie dice nada. Solo están atacando y nadie dice nada.
No sé. Pero he aquí este video y he aquí este análisis. La guerra no es justa. Fin. Fin. Así que, damas y caballeros, hasta aquí este video. Nos veremos en la próxima. Te extiendo una invitación para que te suscribas a este canal. Le des un like a este video para que hagamos crecer esta comunidad, el imperio de la historia. Nos vemos en la próxima. Goodbye.